Bienvenidos a una nueva edición y a un nuevo curso de los diálogos filosóficos organizados por la Fundación Gustavo Bueno en colaboración con el Centro Riojano de Madrid. En este caso, enseguida ya están anunciados en la página web de la Fundación Gustavo Bueno los 3 primeros diálogos de este primer trimestre. Luego al final de la charla pues haré referencia a los 2 siguientes. En esta ocasión, este primer diálogo, tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Atilana Guerrero, que fue precisamente la persona que clausuró el curso anterior, el de 2024-2025. En este caso, Atilana Guerrero nos viene a hablar de Antonio de Guevara, el filósofo superventas del siglo XVI, aunque he de decir que ese subtítulo fue un poco idea mía, ¿no? Y ella al final aceptó el guante, ¿no?, de tomar ese título un poco provocador. Atilana Guerrero es doctora en filosofía, con una tesis sobre Pedro Sánchez de Acre, no el presidente del gobierno, sino un heterodoxo español, bueno, ortodoxo, ¿no? Ortodoxo español del siglo XVI. Atilana Guerrero tiene muchísimos artículos en diversas revistas, entre ellas El Basilisco y El Catohuepa, sobre múltiples temas, desde fundamentalmente filosofía española, historia de la filosofía, filosofía política y diversos temas relacionados. Atilana Guerrero ha sido profesora de filosofía en la Universidad de Extremadura. Actualmente vuelve a ser profesora de filosofía en la trinchera, es decir, en la educación secundaria y bachillerato, y es además investigadora asociada de la Fundación Gustavo Bueno. Bueno, pues un placer tenerte aquí, Atilana. Y simplemente comentar que del tema que vamos a ver, ¿no?, de Antonio de Guevara, ¿no?, pues la ocasión de hablar de este tema viene motivada por la publicación de Gadir de este libro, que al final de la charla, si les interesa, lo pueden ustedes adquirir al final de la sala. Antonio de Guevara, Reloj de Príncipes y Libro de Marco Aurelio, una antología preparada con Ángel Rosenberg, con prólogo de Atilana Guerrero. Y este autor, Antonio de Guevara, es un autor realmente importante, ¿no?, porque frente a aquellos que sostienen que no ha habido pensamiento o filosofía española, ¿no?, pues es uno de los referentes primeros y más importantes que sin duda alguna se puede dar, ¿no? La filosofía española ha transcurrido pues desde muy pronto por 2 cauces, ¿no? Un cauce era el del latín, y ahí tenemos a la Gran Escuela de Salamanca, y el otro cauce ha sido el de esa filosofía que se empieza a hacer en romance, y que muy pronto, cuando se descubre América, se puede decir que se hace ya en español, ¿no? Y que uno de esos primeros filósofos que hablan y hacen filosofía en español es precisamente Antonio de Guevara, ¿no?, en esa tradición que Gustavo Bueno siempre encarecía de los humanistas y médicos filósofos. Hay que decir, para ponderar el papel de Antonio de Guevara, ¿no?, y un poco a la contra de aquellas personas que dicen que no ha habido filosofía en español, ¿no?, generalmente se suele decir que el primer libro de filosofía en lengua vernácula es El Príncipe de Maquiavelo, pero claro, El Príncipe de Maquiavelo es de 1532, cuando, por ejemplo, El Reloj de Príncipes, del que ahora enseguida nos hablará Atilana, pues es de 1529, ¿no? Por cierto, llamo la atención sobre esos príncipes, ¿no?, que es una tradición de hablar de los espejos de príncipes, ¿no? O luego, por ejemplo, en inglés hay que esperar a los ensayos de Bacon, que son de 1597. En francés hay que esperar, para encontrar una obra en cierto sentido ya filosófica, a los ensayos de Montaigne, que son de 1580. Y en alemán pues ya nos tenemos que ir mucho más adelante a esperar posiblemente a Leibniz, ¿no? Aunque los alemanes quieran reivindicar al maestro Kant como filosofía, el maestro Kant no es filosofía, es otra cosa, es mística, o será a lo mejor un tipo de pensamiento, pero no propiamente filosofía. Entonces, en ese sentido, con este pequeño barrido que he hecho muy rápido de las fechas, yo creo que se justifica el título ese que había propuesto Atilana del carácter filosófico de Antonio de Guevara y que es la demostración palpable de que en español hubo filosofía desde muy pronto, ¿no? De hecho, parte de ese interés que la Fundación Gustavo Bueno ha tenido siempre en esta figura, pues es destacar que el proyecto Filosofía en Español, desde muy pronto, Gustavo Bueno Sánchez procedió en 1999, fíjense ustedes, cuando Internet estaba arrancando, a digitalizar las obras completas de Antonio de Guevara. Y con la falta de una pequeña obra que tiene que ver con la oratoria sagrada y tal, están prácticamente allí en el proyecto Filosofía Español la edición digital de todas las obras de Guevara, ¿no?
Pero claro, siempre es mayor placer, sobre todo para aquellos que sean fetichistas, ¿no?, de lo vegetal, pues leerlo en papel físico, ¿no?, material. Y entonces, pues un placer tenerte aquí, Atilana, para hablar de Antonio de Guevara, y pues te escuchamos el cuarto a espadas, ¿no?, que vengas a echar al respecto. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar aquí entre amigos y presentada por el filósofo Carlos Madrid, que bueno, como todo superego de filósofo es matemático, entonces es algo admirable, ¿no? Y para hablar de Antonio de Guevara, por supuesto que lo primero que quiero decir es que yo no soy una experta en Antonio de Guevara. Con esto quiero decir que realmente yo llegué a su obra en virtud del interés que yo tenía, en primer lugar, por el autor al que dediqué mi tesis doctoral, que es Pedro Sánchez de Acre, que al ser un autor de miscelánea renacentista, una vez identificado el género, pues yo busqué las referencias de Pedro Sánchez de Acre. De hecho, puedo decir de él que incluso plagió parte de una obra de Antonio de Guevara, un parrafito, pero bueno, de oratorio oratoria sagrada, sí, y claro, pues en internet es muy fácil, porque tú pones la frase o pones apenas 2 o 3 líneas y enseguida te sale la obra del autor del que es, y ya me sorprendió, ¿no? Digo, ¿cómo es posible? O sea, que es de Antonio de Guevara. Pedro Sánchez literalmente copió, ¿no?, de Antonio de Guevara. Y por eso digo que mi perspectiva en este caso pues es la de alguien que desde un sistema de filosofía, el materialismo filosófico, encuentra en estas obras, como ha presentado Carlos muy bien, un interés filosófico ya de partida por el hecho de tener que justificar que sea filosofía, y de que sea la filosofía clásica española. Que esta idea de qué es un clásico, la filosofía clásica, algo quiero apuntar, o por lo menos algo decir. Pero como es verdad que el título del filósofo superventas del siglo XVI me lo propuso Carlos y yo tengo que justificarlo, estas cosas se dicen, ¿no? Es verdad, vendió muchísimo, fue leído en toda Europa, pero de alguna manera me sentía obligada a justificar este título, ya que en sí es un reclamo y que obliga a decir por qué no es mero reclamo. Es que es verdad que fue un superventas. Esto hay que decirlo, por cierto, también del gran ensayista español Feijóo, pues cuya lectura fue masiva en su época, y uno se sorprende de esto. ¿Cómo puede ser que aquellos filósofos en sus respectivas épocas, estamos hablando de Antonio de Guevara en el siglo XVI, Feijóo en el siglo XVIII, fueran los filósofos más leídos en su momento en español, pero eso quiere decir en buena parte del mundo, y que hoy en día resulte tan extraño hablar de ellos, y desde luego nunca en clase de filosofía, atendiendo a los libros de filosofía que se usan como libro de texto o siguiendo el temario. Por supuesto que uno puede hablar en clase de ellos, pero no se considera un asunto a tratar, no son conocidos, no se les cita, y sobre todo pues que son asunto de erudición filológica, que yo siempre tengo que dar las gracias a los filólogos por haberlos estudiado, porque eso a mí me ha permitido conocer estas obras, porque de otra manera en las historias de la filosofía tradicionales o en los libros de filosofía con los que yo me he topado a lo largo de mis estudios, pues no son tan importantes, no son una referencia. Incluso eso se les retira el calificativo de filósofos, claro. No es fácil, tampoco todo hay que decirlo, qué es la filosofía, esto es un asunto polémico, y las razones por las cuales Antonio de Guevara se le niega esta condición, pues bueno, también, quiero decir, hay que discutirlo, tiene sus razones, ¿no? Pero para empezar por esto que hemos dicho de justificar el título, yo les quiero decir que, como tal, no hay todavía, y esto es interesante para cualquier estudiante, historiador o filósofo, filólogo, ya no me voy a meter, ¿no?, desde qué especialidad lo haga, pero no hay un estudio bibliográfico completo de traducciones por ediciones y siglo correspondiente a cada lengua europea que podamos decir esté completo. O sea, un autor tan importantísimo, hablamos de números en bruto, de números de ediciones, pero por lengua y siglo esto todavía no se ha estudiado. Entonces, les diré que lo que se ha recogido hasta hoy es que el libro áureo de Marco Aurelio y Reloj de Príncipes, que es del que les ha hablado Carlos, pues fueron los dos superventas del momento en Europa, y
hasta 1593 se puede decir que hay del libro Áureo de Marco Aurelio, que es de 1528, 130 ediciones y traducciones en circulación hasta 1593. Esa es la cifra, 130 ediciones. Del Reloj de Príncipes hay 102 ediciones y traducciones también hasta 1593. Y luego ya, del conjunto de su obra, hasta 1700, el total de la obra, que son 11 títulos, suma nada menos que 300 ediciones y traducciones. En segundo lugar, hay que decir que las primeras traducciones del libro Áureo y del Reloj de Príncipes en francés ya es de 1531, o sea, inmediata. Tan interesados estaban que estamos hablando de 1528, 1529, pues 1561 ya se hace la edición en francés, la traducción, perdón, bueno, traducción y edición en francés. En inglés, 1535 del libro Áureo y en 1557 del Reloj. Y hay que subrayar esta traducción inglesa de Dial of Princes porque llega directamente a través de la traducción de Thomas North a Shakespeare. Es decir, la influencia en Shakespeare está recogida, como diremos, bueno, hemos pasado ya por la primera edición en francés, ¿no? Montaigne reconoce que le agrada la lectura de Antonio de Guevara y esta es otra de las cuestiones que tenemos que tratar sobre considerar a Guevara como un precedente de Montaigne, como un precedente de los ensayos, cuando, ¿por qué no considerar que Montaigne es un lector de Guevara y por tanto el que viene después pues es el posterior, ¿no? Precedente de Montaigne, bueno, y Montaigne es posterior a Guevara, ¿no? Bueno, pero la cosa es que hemos dicho francés 1531, inglés 1535 y 1537, esta edición tan importante que llegará a Shakespeare, en italiano 1543, en neerlandés es importante el conflicto, ¿no? De Flandes, 1565 el libro Áureo y 1578 el Reloj. Seguimos, en alemán en 1599, en latín, claro, porque era una lengua académica y se tradujo a latín. A mí me ha hecho gracia pensarlo, ¿no? Que el propio Antonio de Guevara no escribiera y fuera una lengua posterior, 1601. En húngaro, en 1610, en sueco, en 1616 y en armenio, en 1738. Entonces, fíjense las lenguas que en toda Europa ya hicieron de la difusión de esta obra, pues una obra conocidísima, tan importante, pero que, insistimos, en la bibliografía académica no está completa, está por hacer, por siglo y por lengua, está por hacer. Bueno, también hay que decir que cuando hablamos de ediciones, 130 ediciones, 110 ediciones, me he preocupado de mirar el número de ejemplares que se entendía que en la época, por cada edición, pues se piensa que podría ser el del libro Áureo, el del Reloj de Príncipes. Entonces, claro, eran libros amenos, no eran exactamente libros religiosos y siendo de carácter humanista, pues estaría en torno a los 1.500 ejemplares. Llegó a ser tan famoso que se puede suponer que estaría entre los 2.000 o 3.000 ejemplares, pero eso depende de la imprenta. Lo que sí que se sabe es que en las ciudades en las que hay, pues digamos, exportación, Sevilla, que van a América, Sevilla, Medina del Campo en España o Salamanca, las ediciones podían llegar a ser de 2.000 o 3.000 ejemplares. Pero vamos, suponiendo que cada edición fuera de 1.000, 1.500, que ya estaría muy bien, estamos hablando de pues 500.000 ejemplares, ¿no? 1.000.000 de ejemplares, es decir, muchísimo, ¿no? Bueno, esto por lo que toca a la justificación del título, pero quería yo realmente comenzar con la propia definición que Guevara da de sí mismo, que me ha resultado tan simpática, claro, como es Antonio de Guevara, y que he conocido gracias a pues, un autor que se llama Pedro Correa, que es el que realiza la voz de Antonio de Guevara en la gran enciclopedia Rialp de 1972, y que dice así, yo lo he tomado de ahí, y dice así Guevara de sí mismo: a la corte me trujeron, aflojo en los ayunos, quebranto las fiestas, olvido las disciplinas, no hago limosnas, rezo poco, predico raro, hablo mucho, sufro poco, rezo con tibieza, presumo mucho, celebro con pereza y como demasiado. Bueno, pues ya podemos ver
el ánimo con el que él mismo habla de sus labores, que como sacerdote pues parece que no se tiene muy alta estima, ¿no? Porque a mí eso de rezo poco, como mucho, no hago limosnas, pero es muy significativo de esta manera de escribir, de esta manera de hablar, este desenfado que ha sido muy tratado y a mí realmente me ha gustado, por eso insisto, ¿no? en cómo los filólogos tratan estas cuestiones, ¿no? Ese desenfado, ese buen humor, esa alegría con la que se habla de las cosas, que no nos parece un moralista. La idea del moralista, pues en buena medida, debido a Américo Castro, lo comentábamos antes de hablar, ¿no? Américo Castro habla mal de Antonio de Guevara, dice que es un resentido, que es un moralista resentido, pues como aquel que no puede disfrutar de la vida y entonces se dedica a condenar. Pero si uno lo lee, lo que piensa es todo lo contrario. O sea, piensa que ha probado el mundo, que ha estado en la corte, que luego se ha hecho franciscano y que gracias a eso es capaz de estar en los dos lados y desde luego es mucho más cortesano que religioso. Pero en todo caso, lo que siempre se dice es ese carácter bifaz, ese carácter contradictorio, como es tan significativo de esta manera de presentarse, ¿no? Él a sí mismo. Lo de a la corte me trujeron, hay que decir que es muy bonito saber que llegó a la corte con 12 años. Claro, nacido en 1481, estamos pensando en pleno reinado de los Reyes Católicos, nada menos que 1493 es cuando llega. ¿Qué año, no? Imagínense, después de 1492. Pero no debió de poder medrar como hubiera sido lo suyo y pues la salida de la orden religiosa fue la apropiada. Por sus dotes oratorias, por supuesto, pues por su conocimiento. En poco tiempo, Carlos V le nombró sucesivamente distintos cargos importantes en la corte, pues el primero de ellos, para empezar, predicador real en 1521, cronista oficial en 1527, que me gustaría decir que hay también malas lenguas diciendo que no hizo prácticamente nada como cronista, y no es verdad. El cargo de cronista, se pueden imaginar que es muy importante, ¿no? Que un rey diga: tú vas a escribir sobre lo que yo hago y tú me vas a acompañar, vas a venir conmigo en los viajes, me vas a hacer los discursos y vas a dar noticia de lo que yo he hecho, de mi política, por supuesto dejándome bien, pero era una responsabilidad muy importante y los cronistas se sucedían, no había solo uno, y los que heredaban, digamos, el cargo tomaban los papeles de los anteriores y estos no lo habían podido terminar del todo aquello que habían escrito. Y entonces lo que se recogió de Antonio de Guevara demuestra que claro que trabajó, pero tenía muchos cargos, el propio Carlos le demandaba, y es por eso que se dice que como cronista pues no trabajó lo suficiente, pero creo que está confirmado, ¿no? Que lo que dejó escrito para los que vinieron a continuación demuestra que sí que lo hizo. Bueno, hemos dicho cronista oficial en 1527, obispo de Guadix en 1528. Aquí también se comenta si es un regalo o es una diócesis no muy recomendable, o, digamos, no muy elevada. Había mejores diócesis o digamos que pudo sentirse un poco desplazado al ser nombrado obispo de Guadix, pero hay que pensar que Guadix está en Granada, que el problema de los moriscos era muy importante y que tanto por su obispado en Guadix como por el posterior de Mondoñedo, ya más definitivo, y un lugar en el que él se encontraría mejor en 1537, es decir, que termina siendo obispo de Mondoñedo, son dos lugares de actividad filosófica, doctrinal, primero, como hemos dicho, en Granada contra los moriscos y en segundo lugar por el ambiente rural gallego, donde se dice que había que combatir las supersticiones. Entonces a mí eso me parece que es muy destacable en esta labor del filósofo. ¿Qué tiene que hacer? Básicamente enseñar, predicar, pero claro, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Y era esto, ¿no? El problema morisco y el problema de la superstición, que como sabemos siempre persiste y siempre hay que combatir, y los filósofos tienen que estar ahí, ¿no? En primera línea, pues también Antonio de Guevara como tal combatió. Pero si a esta vida, digamos, le sumamos esa vida cortesana, que no pudiendo estar en la localidad donde era obispo, pues tenía que estar en la corte, tenía que acompañar a Carlos V, estuvo en Inglaterra, estuvo en Túnez, es uno de los viajes del cual él está más orgulloso, e incluso estar en la guerra contra los moriscos, porque fue herido en una de las batallas, ¿no? En Valencia. Entonces,
qué perfil, ¿no? Qué complejo, qué riqueza, qué vida más completa, ¿no? Y qué difícil de clasificar y sobre todo de despachar fácilmente a alguien que, bueno, pues por sus dotes oratorias es despreciado porque, claro, pues era una especie de, pues qué vamos a decir, pues de hombre que como tal cortesano pues decía lo políticamente correcto, lo que había que decir. Pues imaginamos que los discursos pues eran aquellos que al rey le beneficiaban, o qué sé yo, pues si había que discutir pues eso, cualquier cuestión política, digamos, era una especie de instrumento del político. Y esto parece que rebaja la labor filosófica, pero hemos de verlo, creo, en otro sentido. Estaba en un lugar de privilegio para poder presentar ideas, y él era un profesional de esta presentación. Yo me voy a valer de una caracterización que hace de él Gustavo Bueno, que yo he recogido gracias a un artículo que está en el Catole Pas de Manuel de la Fuente Meras, y es que ahí Bueno dice que es difícil hacerse cargo de qué papel pudo tener Antonio de Guevara en la política imperial de Carlos I, sobre todo en cuanto a ideólogo del imperio, que probablemente no fuera muy definitiva su visión, pero bueno, recoge algo que a mí me parece muy interesante, y es que este carácter tan rico, ¿no? Como hemos dicho, tan proteico, tantos cargos, una obra en donde sobre todo lo que representa esta miscelánea renacentista pues es la capacidad de tratar cuestiones tan diversas, ¿no? Muchas veces acusado de superficialidad, pero al fin y al cabo con esta visión de conjunto, que eso es lo que realmente hace la visión filosófica del autor, pues le convierte en alguien que, más que tener un sistema o una visión definida, es un escéptico. Pero dice, bueno, no un escéptico negativo en el que desprecia al mundo, que digamos, pues eso, como moralista se descarga contra las malas costumbres, contra los vicios, que habla mal de todo lo que le rodea porque habla desde la pureza, sino el escéptico positivo. Entonces, este carácter tolerante, flexible, de poderse dar cuenta de la riqueza, de la dificultad de las cosas, que le hace poder hablar de alguna manera como si, hemos dicho, pues eso, estuviera en misa y repicando, ¿no? Nunca mejor dicho, estuviera en la corte pero también en la iglesia, y ser capaz de entenderlo todo, de aceptarlo todo, llega a un punto en el cual dices, es como un sofista, ¿no? Porque es capaz de hablar de todo, de defenderlo todo, sí, pero en el sentido positivo, que esto, bueno, también lo ha subrayado, y por cierto, Tomás García también, ¿verdad? En su estudio último, de las últimas lecciones que dio sobre los sofistas, hay que distinguir entre los sofistas. Claro, no es lo mismo un escéptico negativo que desprecia al mundo a un escéptico positivo, que es capaz de comprender las cosas, de saber explicarlas, y claro, explicarlas bien. Y ahí entonces sus dotes de oratoria o de gran escritor, porque realmente es un gran escritor, las tenemos que ver como su capacidad para tener un auditorio ávido de escuchar a alguien así. Entonces, si quieren, por esta razón, ¿no? de que hubiera avidez por leerle, ya que hemos comenzado con el número de ediciones, pues hay que decir que él dice, claro, hay que fiarse, ¿no? Hay que fiarse de lo que dice Antonio de Guevara, porque esta es otra de las críticas, ¿no? que se le hace, y es que pues, es un mentiroso, que aquello que cuenta pues, está tan novelado y es algo que pues, suena como tan ficticio que prácticamente pues, casi todo lo que dice es inventado. Bueno, la cuestión es que él dice que el libro áureo de Marco Aurelio, estando Carlos I, Carlos V, bueno, a mí me sale decir Carlos V, estando Carlos V enfermo, pues le dice que, sabiendo que lo estaba escribiendo, pues que le pase el manuscrito, que quiere leerlo. Claro, pues el rey te dice que le pases el manuscrito, tú se lo pasas, pero claro, de las manos del rey pasaron a otras manos y la cosa se difundió, y entonces digamos que él se vio obligado a tener que escribir el libro deprisa y corriendo, en vista de que ya había corrido entre la corte y de que ya se había leído. Y es esta avidez que digo que me resulta llamativa, porque probablemente fuera cierto que quisieran leerle, porque es que es muy entretenido, es que es muy divertido, es que no es una lectura que digamos pues se tome como algo de estudio, que exija pues digamos una labor sesuda, en absoluto. Lo primero porque
cuando hemos hablado de la miscelánea renacentista hay que caracterizarla. Se trata de un compendio de cartas, escritos, fragmentos que hablan de temas variopintos y que entonces no exige una lectura de cabo a rabo completa. Tú puedes leer una de esas cartas, la tercera, la quinta, la última, la que quieras, porque te llama la atención el título, porque te llama la atención el tema. Por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, he empezado por hablar del libro Áureo de Marco Aurelio, que como les digo, pues como corrió el manuscrito entre la corte, dice él que tuvo que escribirlo. Pero para ver estos títulos y para que vean ustedes cómo llama la lectura y que este orden de los temas permita pues, poder leer uno de los capítulos y directamente abandonar el resto, ¿no? Hablamos de el censor de Roma y el mesonero de Campania, Vías el filósofo, de la Edad Dorada y de la miseria humana que tenemos ahora, Periandro el tirano, la casa de Varrón y los consejos de Séneca, Marco Aurelio y Faustina, cuán gran excelencia es en el hombre saber bien hablar, cómo las mujeres no menos podían ser sabias que lo son los hombres. Es decir, una actualización de temas clásicos. Por supuesto, llama la atención la insistencia en la antigüedad, en las figuras de los emperadores y los motivos clásicos, pero temas abiertos de actualidad, que lo mismo pueden ser de política, que de medicina, que de derecho, y entonces, pues, como les digo, esa avidez es natural que surgiera y que fuera este superventas que hemos dicho, pues también es normal. De hecho, lo que es el ensayismo, antes que lo ha comentado Carlos al presentarme y que se le hurta a tantos filósofos españoles de esta época, ¿no? Del siglo XV, XVI, lo que es el ensayismo propiamente, y ya que el nombre de ensayo se lo da Montaigne, y eso hay que reconocerlo, consiste en esta manera de hablar personal sobre temas diferentes, diversos, algunos superficiales, otros más profundos, pero que sobre todo lo que importa es el punto de vista personal. El que te tiene que decir alguien como si fuera tu amigo, como si fuera otro yo. Y esta idea del otro yo a mí me gusta mucho porque es de Aristóteles, ¿no? Esa es la amistad. ¿Qué es el amigo? Otro yo. Pues esto es algo que Gustavo Bueno, al definir el ensayo, ha recogido así como tal. Es que el filósofo no te habla desde el púlpito. Entonces ahí no es sacerdote, digamos. Antonio de Guevara, cuando escribe estas obras, no está hablando como sacerdote, está hablando como otro yo, que ve las cosas a su manera y que te las cuenta. Y si tú quieres escucharle, le lees, y si no, pues no. Eso es lo que se dice un escritor. Eso es lo que es un escritor moderno. Eso es lo que es un ensayista. Alguien que ofrece su punto de vista personal sobre cuestiones variopintas que resultan de interés porque son temas comunes y, en realidad, lo que estamos dejando entre paréntesis, que es la lengua española, lo que hace que se pueda leer y que lo pueda leer cualquiera. Y eso es algo también propio de esta figura que hablamos del ensayista moderno, del escritor, que como tal tiene algo que decir por esta visión personal, pero sobre todo porque habla llano. Y esto es lo que estos hombres de la época, estamos hablando de finales del siglo XVI, yo lo leí primero en Pedro Sánchez de Acre, lo he visto después en Antonio de Guevara, le llaman estilo vulgar. ¿Frente a qué estilo? Frente al estilo académico, frente al estilo que no es que sea una manera de escribir especial, es el latín. Entonces, el estilo académico es el latín y el estilo vulgar es el español. Y claro, al hablar en español, ellos dicen, se va ablandando la lengua. Vamos haciendo que la lengua pueda ir diciendo cosas que hasta ahora no se han dicho y que parecía que estaba reservado a esa lengua académica que era el latín, pero que nosotros, ellos están orgullosos de estar engrandeciendo su lengua, estamos incorporando al español y hacemos que sea una lengua que cada vez pueda hablar de más cosas, hasta el punto que puede hablar de todo. Bueno, pues en este momento el español ya puede hablar de todo. Se puede decir que tenemos una lengua filosófica en el sentido estricto del término, en cuanto que no hay campo vedado para ella. Porque la teología, que era lo que estaba reservado para el latín, para los especialistas y con lo que se podía tener pues más precaución, de hecho a veces lo dicen de burla. No, yo no me meto en teologías, pero es que lo dicen, y al decirlo ya se están metiendo, ¿no? Yo no voy a hablar de esto, que lo de doctores tiene la Santa Madre Iglesia, pues ellos lo dicen a su manera, pero acaban hablando en español
de la fe, del pecado, es decir, de eso que en los sermones, claro, hablando desde el púlpito, pues tenía que contar a la parroquia y que luego al escribir tanto usa. De hecho, sermones suyos también publica en estas misceláneas, ¿no? Entonces, bueno, hemos empezado por la primera, el libro áureo de Marco Aurelio, y como les digo, a continuación, inmediatamente, porque él quería presentarla de una manera más sistemática, escribe el reloj de príncipes, que propiamente es esto que llamamos pues, el modelo del espejo de príncipes, que escribe para Carlos V y que llama la atención, insisto en la idea, en que tú dices, vale, es para Carlos V y para el resto de los españoles. Y para el resto de aquellos que sepan español y lo quieran leer, porque se puede leer, porque son temas variados, que tienen que ver con la filosofía moral, pero nunca como una cuestión de especialista, ¿no? Sino como algo que hasta un carnicero toledano, como yo escribí en algún sitio, que hasta un carnicero toledano puede tener. Porque, bueno, pues como les he dicho por el estudio de mi tesis, Pedro Sánchez Aya, que era de Toledo, y yo me encontré con algún libro sobre testamentos y bueno, pues el libro áureo de Marco Aurelio lo tenía un carnicero, un barbero, podían tener el Enquiridión de Erasmo, es decir, tenían obras de filosofía y en sus testamentos pues los hijos las heredaban, ¿no? Hasta ese punto llegó a todo el mundo. Bueno, pues por seguir, el modelo de miscelánea que se suele tomar como canon de su obra son las epístolas familiares. Es verdad que esta manera de escribir a un amigo, a un familiar, a alguien que te pregunta algo y tú le contestas, pues en el formato de epístola se deja escribir muy bien el ensayo, porque esa intimidad que hemos dicho que se mantiene con alguien con el que hablas de tú a tú sobre una cuestión que con detenimiento tú al escribir una carta pues digamos le haces reflexionar o puedes compartir con él, hace que es verdad, es el canon además de Cicerón. Se dice además que fue este italiano renacentista Petrarca fue el que puso de moda las epístolas familiares y Antonio de Guevara adopta este modelo, luego se hizo muy popular, pero es verdad que los estudios que se hacen sobre los ensayos se fijan especialmente en las epístolas familiares por ser como el modelo más auténtico. Pero realmente yo creo que el reloj de príncipes es exactamente igual, entre otras cosas porque tiene la misma estructura. Como les digo, son capítulos que no tienen un orden en particular, que son diversos, que se pueden empezar por donde uno quiera y que realmente al rey se le van presentando, caso de que esté pensado para el rey, como así se presenta, pues puede leer por el interés de su propio gobierno, porque habla de política, pero como está interesado por sus súbditos, pues cualquier tema es de interés, ¿no? Digamos, pues de las tres facultades de la Edad Media tradicionales, pues como les he dicho, de Derecho, de Medicina o de Teología, cualquier tema es bueno. También, por supuesto, hay que decir que el tema de las costumbres, de las modas, de los saludos y esa faceta de cortesano se ve muy bien aquí, ¿no? Pues cómo hay que saludar a una dama o cómo hay que recibir las cuestiones de protocolo. Muy conocido el libro del cortesano, ¿no? Pero de los españoles nunca se tiene esta idea, o no se suele tener, ¿no? Que marcamos la moda en la época. Que digamos cómo hay que comportarse en una corte, cómo hay que dirigirse a un aristócrata, cómo hay que hablar con una dama, pues de alguna manera estaban marcando ese canon de la elegancia libros como los que escribía Antonio de Guevara. Bueno, pues para entrar en esta idea que les he dicho de por qué llamar filosofía clásica a Antonio de Guevara y por qué cuando hablamos de clásicos en filosofía es importante que nos demos cuenta de qué quiere decir, ya lo hemos dicho, es la lengua. O sea, es nuestra filosofía clásica porque cuando entendemos que los clásicos de la filosofía son Platón y Aristóteles, estamos en lo cierto, pero hay que saber que ellos escribieron en griego y que estos autores nuestros, desde la Edad Media, empezaron a traducir del griego al español, del latín al español, y que hemos incorporado esa filosofía gracias a esa labor de traducción, que por marcar
el hito fundamental de nuestra historia de la filosofía pues es la corte de Alfonso X con la Escuela de Traductores de Toledo. Pero es por eso que las historias de la filosofía tienen que tener en cuenta este protagonismo de la lengua, que muchas veces se obvia, ¿no? La historia de la filosofía se ve de forma lineal desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XX, y todos los autores en ristra parece que están en el espíritu absoluto, ¿no? Están en ese mundo de las ideas en el que todos participan y unos a otros se van sucediendo. Y esto es verdad siempre que la labor de traducción la pongamos entre paréntesis. Pero si vemos que es la lengua el verdadero vehículo, y eso que la palabra vehículo para la lengua no hay que utilizarlo, ¿no? Porque es mucho más que un vehículo, ¿no? Supone la propia materia de lo que se está hablando. Pues si es la lengua, nuestros clásicos están en nuestra Edad Media, y si hablamos de América como lo que marca realmente que es España, por su labor imperial, sería el siglo XVI. Entonces hay que reivindicar el siglo XVI como ese siglo en el que, conformada España como tal imperio, si lo que podemos ver en los siglos medievales ya es el comienzo de eso que se va a conformar definitivamente en el siglo XVI, nuestros clásicos están aquí y escriben en español, y tenemos una filosofía española que hay que reivindicar. Entonces, una vez sentado esto, espero que haya quedado claro, decimos qué ideas son las que tiene esta filosofía, porque antes hemos dicho que el propio Gustavo Bueno, a la hora de caracterizar su filosofía, pensaba que no debía de tener una posición muy dogmática o digamos de ideólogo definitiva, porque era un escéptico positivo. De acuerdo, pero podemos identificar ideas en relación con el materialismo filosófico que yo creo que a lo mejor nos ilustran ya no solamente en la propia filosofía de Guevara, sino en lo que hemos dicho, esta tradición hispánica. Para empezar, y sigo un poco con la lengua, no me gustaría seguir hablando de la lengua porque es un tema muy bonito, pero quiero entrar en las ideas. Por cierto, que los encuentros de filosofía, hay que decirlo, han tratado sobre la lengua española, organizados por la Fundación Gustavo Bueno este fin de semana. Entonces estarán los vídeos, supongo, ya preparados, si no en breve, para que se puedan ver. Y ya que ha sido la lengua española el tema de estos últimos encuentros de filosofía, pues estará muy bien que lo que yo pueda decir se ponga en relación, o por lo menos yo estoy deseando saber qué se ha dicho en estos encuentros, porque estamos hablando de la lengua y precisamente eso, ¿no? ¿Por qué nuestra lengua es filosófica? Bueno, pues como les decía, es un asunto del estilo vulgar que ha sido tratado por figuras eminentes, y a mí me gustaría señalar a Claudio Sánchez Albornoz, porque, como saben, Claudio Sánchez Albornoz, por cierto, crítico de Américo Castro respecto a su idea de España, Américo Castro, que condenaba como moralista resentido a Antonio de Guevara, pues Claudio Sánchez Albornoz tiene en su libro España, un enigma histórico, un capítulo muy bonito sobre, si les digo el título, luego se lo explico, de lo raez hispánico, de lo vulgar hispánico, de esa lengua tan prosaica y tan, a veces, excesivamente llana que tienen nuestros filósofos, o bueno, nuestra tradición literaria, y que es digna de ser recogida, ¿no? Y es verdad, lo encontramos en Antonio de Guevara, este estilo vulgar que habla de todo. A mí me ha gustado señalar en el prólogo que una de las partes seleccionadas por Ángel Rosenblatt, que es la edición de Reloj de Príncipes que ha editado Gadir, pues uno de los capítulos, digo, es de las prostitutas. Claro, habla del amor, habla de las prostitutas, habla del matrimonio, y sin escatimar entonces los vicios, los conflictos, los problemas, ¿no?, que hay entre una pareja, el propio Marco Aurelio y su mujer Faustina. Y esto, desde luego, es una manera de presentar la filosofía que, si tenemos que decir directamente cómo la llamaríamos, diríamos materialista, porque no está presentando las cosas como deberían ser, lo que se supone que un moralista presenta, sino cómo son de hecho, y cómo en el análisis de cómo es de hecho la realidad, pues quizá podemos encontrar más soluciones que si simplemente decimos qué es lo que debe de pasar y luego ya, si cada uno lo aplica o no lo aplica, ya es su problema. No, es
ver de verdad desde abajo cómo son esas relaciones, ¿no? Si hablamos del matrimonio, como podemos hablar de cualquier otro asunto, pero esta cuestión de lo raez, de ir a lo más prosaico, aquello que nos resulta a veces incluso impío o indigno de estar escrito en un libro, pues estos autores, Antonio de Guevara el primero, hablan de ello y sin ningún recato. Les voy a poner un ejemplo para que vean que no estoy, ¿no? Para no ser tan abstracta, porque del matrimonio, ¿y qué dirá? Dirán, ¿no? ¿Y qué cosas dirá? Pues eso, discusión entre un hombre y una mujer, ¿no? De, estás siempre en tu estudio, y entonces dice Marco Aurelio, sí, cuanto menos esté contigo mejor, y tal, y bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero yo he cogido como ejemplo de esta forma, que como dice Claudio Sánchez Albornoz, ¿no? De lo raez hispánico, que me gusta tanto esa palabra, pues una epístola de las epístolas familiares en la que dice Antonio de Guevara el absurdo de saludar diciendo beso a usted las manos o beso a usted los pies. Y a lo mejor la epístola anterior trata sobre cómo nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a salvarnos de los pecados. Y entonces, a continuación de leer sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, te presenta por qué decir que le beso a usted las manos o le beso a usted los pies es una estupidez. Y se fija en algo así, tan prosaico, y claro, hace un análisis de cómo se han ido saludando los distintos pueblos, qué frases decían, por qué los romanos decían esto, por qué los griegos lo otro, y cuando decimos nosotros, le beso a usted las manos, pues dice Antonio de Guevara algo así como, a saber lo que ha hecho con sus manos, ¿cómo le voy a besar las manos? ¿Dónde ha podido tener la mano? Cosas así. Esto es lo raez hispánico. Entonces el humor, es que es humor, que realmente tú piensas, bueno, ¿está hablando en serio? Claro que está hablando en serio, pero es algo de lo que se está riendo. Entonces uno no lo encaja bien al principio porque dices, pero a ver, ¿qué tipo de obra es esta? Bueno, pues déjate llevar, pues eso es el ensayo, déjate llevar porque le está escribiendo y dice lo que le parece, y nos parecerá un cronista real, un capellán, un franciscano, y resulta que sin ningún problema habla de cualquier tema de la manera en que a él le parece y, digamos, con desenfado, ¿no? Sin ser políticamente correcto en absoluto. Pero, y vamos a las ideas entonces. Yo lo digo en el prólogo, me parece que es como la idea central. Y sobre todo me parece central porque es lo contrario a la visión que se tiene de los autores españoles de esta época, como todavía sin soltar la Edad Media, ¿no? O sea, es el siglo XV, bueno, empieza el Renacimiento tibiamente, el verdadero Renacimiento está en Italia, pero en el siglo XVI, incluso XVII, es que en España pesa mucho la Iglesia y entonces es como que no terminamos de ser modernos. Y en el fondo pues sigue esa visión medievalizante de la vida como un valle de lágrimas y de bueno, que lo que importa es la otra vida, ¿no? Lo que nos espera después de la muerte, porque al final esta vida es sacrificio, es sufrimiento. Y claro, como le da la vuelta completamente, pues claro, esta idea es un tópico medieval que es llamado así, del desprecio del mundo. A mí me gusta llamar a estos autores de Miscelánea, Antonio de Guevara en particular, del aprecio del mundo. Realmente es un aprecio del mundo. Es que nada se le escapa, todo lo analiza, lo más alto, lo más bajo, todos los estamentos. ¿Y qué quiere decir esto? Digamos, filosóficamente, ontológicamente, que diríamos si nos ponemos a hablar en serio? Pues que el mundo, lo voy a decir así un poco en plan titular, que el mundo no es definitivo, que el mundo está en construcción, y que lo hacen los hombres, y que en esa medida pues es algo a celebrar, porque se transforma y se puede cambiar. Y entonces ahí está la idea del consejo, del aconsejar, del aviso, el aviso de privados, otra obra, ¿no? Porque claro, es el aviso con esta idea de que la realidad es modificable, es cambiante, y que no está dada. Y para nosotros, desde el materialismo filosófico, esto es una idea de mundo que casa perfectamente con nuestra idea de lo que es el mundo como una construcción, tanto de las ciencias como de las técnicas, como en general de los saberes humanos que desde la primera hasta la última institución se pueden analizar, se pueden criticar, como les he dicho con el ejemplo de los saludos. ¿Pero qué es esto de saludar diciéndole beso las manos? Hay que saludar de otra manera, y así con todo, ¿no? Entonces es esta
digamos, esta visión un poco triunfante de lo que es la construcción humana. Esta alegría vital de la que hablan los autores, ¿no? ¿Por qué da esa sensación de que están, pues digamos, en lo más alto? Imagínense, conquista de América, medio mundo por delante que construir. Pues están realmente viendo las cosas haciéndose, literalmente, desde abajo, o sea, desde las sociedades primitivas que se están encontrando salvajes o más o menos en estadios superiores de civilización, pero al fin y al cabo cuyas costumbres hay que transformar, porque eso es lo que hicieron los españoles en América, ¿no? Encontrarse con algo con lo que había que hermanarse. Y entonces, hablar de las costumbres, claro, pues, bueno, sí, es superficial, está hablando de, bueno, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, cómo hay que vestir. Sí, pero es que date cuenta que esa sociedad estaba teniendo en cuenta América. Estaban hablando de cómo había que hacer las cosas porque de verdad se estaban haciendo desde abajo, ¿no? Desde abajo en el sentido más literal de la palabra. Bueno, entonces, respecto a esa idea de mundo, lo contrario del desprecio del mundo. Y es por eso que esta idea de subrayar la virtud, ¿no? Las acciones, las hazañas de los héroes, de los clásicos. Nos están presentando a Marco Aurelio como el ejemplo del rey, pero también nos hablan de figuras menores, de filósofos, de costumbres de la sociedad clásica, antigua ahora, porque nosotros ahora hablamos de clasicismo español para este siglo XVI, porque es lo que hay que repetir. Y porque es lo que hay que repetir en el siglo XVI, porque España está teniendo como canon el Imperio Romano. Y entonces no es casualidad, ni es mero ornato o retórica lo de Marco Aurelio, no. Marco Aurelio en primer lugar le interesa porque es de tradición hispana y además es un emperador filósofo, estoico, la filosofía que él presenta, y que es el modelo para un emperador actual español que tiene ese espejo en el que mirarse, él y el resto de españoles. Entonces, esa idea de la virtud humana, ¿no? De cómo hay que hacer las cosas, no es ninguna tontería. Estamos pensando en una sociedad que se está haciendo, que se está trasladando a un continente, haciendo surgir una civilización de nuevas, ¿no? Vale, esto respecto al mundo. Pero en este mundo tan complejo, ¿no? Decimos lleno de instituciones en conflicto, lo que nos encontramos es este antiarmonismo radical, ¿no? O sea, la visión del mundo es, no vamos a decir caótica, porque entonces sí que no podríamos actuar, hay que organizarla, pero es verdad que es el conflicto aquello que la define, y esto desde el materialismo filosófico es muy importante, porque la solución de los conflictos es humana, hay que hacer leyes, hay que saber instituir de buena manera, ¿no? Y con juicio, con prudencia las cosas, pero hay que tratar con la realidad tal como es, conflictiva. Entonces, ejemplos de conflictos son constantes. Yo antes me he referido al conflicto entre las facultades, que es una idea del materialismo filosófico en cuanto a la idea de hombre, ¿no? Porque decimos que la idea de hombre, como tal idea moderna, es la constitución de la crítica entre estas tres facultades, ¿no? Teología, derecho y medicina. Pero yo creo que hay que destacar, no es casualidad tampoco, que la vía médica sea una de las vías más positivas, más potentes en estos libros. Porque esto de qué hay que comer, cómo hay que vestirse y demás, las medicinas ante las enfermedades que hay que tomar, pues igual que hoy que un médico da una conferencia, nos dice, pues ahora se habla de la nutrición, ¿no? Nos preocupa tanto lo que hay que comer, lo que hay que desayunar, las calorías, etcétera. Pues esto que puede parecer superficial, no es nada superficial. Al final es la propia vida del individuo, ética, física, y también Guevara lo trata. Pero es que la medicina nos presenta una idea que también es constante en la filosofía de Antonio Guevara, que es la muerte. Es la muerte. Yo lo digo al terminar el prólogo, ¿no? ¿Por qué reloj de príncipes? ¿Por qué reloj? ¿Por qué el reloj es tan importante? Porque es constante en Antonio Guevara esta idea de que la vida es finita, que tenemos un tiempo limitado y que no se puede dispendiar, no se puede gastar de mala manera. Aunque nos pueda decir que es un regalo de Dios y que tenemos que saber emplearlo, la realidad es que la idea de vida que nos está presentando es una idea médica. Es una idea en la que hay que cuidarse,
se tratan las enfermedades, se habla de medicinas, se habla de alimentos, de las embarcaciones, de los edificios, es decir, la vida en el sentido más terrenal, físico, pero con digamos, la filosofía que esto pueda tener detrás respecto a esa visión histórica del hombre, de que nuestra labor realmente es una sucesión de generaciones y que en la medida en que nosotros construimos ese mundo que hemos dicho que está en constante cambio, si algo permanece es porque las generaciones venideras lo van a continuar. Porque si nuestra vida es finita, nos acabamos y entonces ¿qué pasa? Pues diríamos, la visión medieval nos diría, bueno, tú ya has pasado de este mundo, es la idea de la muerte, ¿no? El paso, el pasamiento, se decía, ¿no? Tú mueres y pasas a la otra vida. No, no. A estos autores, a estos hombres españoles, les preocupa el paso del tiempo, las generaciones, el que las obras se continúen. A mí me gusta pensar, una catedral, estuve hace poco en Sevilla, ¿cuánto tarda en hacerse una catedral? Te dicen, 300 años. Claro, ¿cuántas generaciones hay ahí colaborando? O sea, unos albañiles se mueren, los otros hay que sustituirlos. Bueno, pues esto en general, en todos los aspectos de la vida, son obras las que estamos, ¿no? Porque ya lo hicieron, ¿no? Las que estaban llevando a cabo que empleaban siglos, se necesitaban siglos. Y Antonio de Guevara escribe para esa posteridad. Él lo dice con Marco Aurelio, que habla Cómodo, su hijo. En general esta idea del hijo, ¿no? Como el lector de la obra, es muy bonita. Da para hablar de otros ensayistas que también escriben para sus hijos, para sus amigos, pero la cuestión es esta, ¿no? Es esa visión de la vida finita que tiene que perdurar a través de las obras para que los que van a venir después puedan culminar aquello que se ha empezado, porque tú apenas si lo acabas de levantar, ¿no? Y entonces es lo que llamamos visión histórica del hombre, es una visión histórica. Es decir, son generaciones que ven lo que han hecho los hombres del pasado y que están en un presente sabiendo que los que van a venir a continuación van a terminarlo, concluirlo o estropearlo, claro. Y por eso los consejos son tan importantes. No, el antiarmonismo que hemos presentado nos hace decir, están con la sospecha constante de que las cosas puedan ir a peor y que hay que controlarlo. Y entonces por eso la importancia de escribir, porque lo que hay que hacer tiene que quedar claro, tiene que quedar por escrito y otros que vengan después lo tienen que poder leer, ¿vale? Entonces esta idea de la visión histórica teniendo la idea de la vida finita como la necesidad de contar con los que vienen a continuación, que eso le llamamos futuro, esto es algo nuevo, esto es algo moderno, es una visión del mundo que podemos decir que es materialista en el sentido de que la historia no está hecha, no está dada, no hay providencia, digamos, son las propias sociedades políticas las que la realizan. Y en último lugar, he querido, ya que hemos hablado del mundo, pues dejar para tratar a continuación las otras dos ideas de la ontología que nos quedan, que es el alma y el propio Dios, ¿no? Entonces, aunque es verdad que el mundo me ha llevado más tiempo de lo que puedo dedicar a estas otras dos ideas que nos quedan, ¿qué podemos decir del alma? Si es que estas tres ideas de la ontología serían las que nos sirven para estructurar las ideas de un filósofo. Pues esta idea estoica de que el alma es una estructura efímera, de que el hombre como tal, con esa frase clásica, ¿no? Homo bulla, es una esfera que se puede romper en cualquier momento y que sus obras realmente son lo que importan, ¿no? Lo que quede de él. La visión negativa del estoicismo es aquella que nos dice, bueno, tú dentro de poco serás polvo y ceniza, nada más. Una frase que les gusta mucho a los barrocos, de la cuna a la sepultura, es el libro de Quevedo. Sí, bien, pero porque estamos hablando de esa idea de alma que es la de la tradición, pero que si se ve completada con esta idea de las instituciones que quedan gracias a esa labor, ya no nos parece tan negativa. Es esta alegría vital, ¿no?, que decimos que tienen estos autores. ¿Y qué decir de Dios? Claro, nada menos. Ya que hemos dicho que parece tan impío, que es un autor en que casi su condición de eclesiástico, a veces te parece que al leerlo la ha perdido.
¿Qué papel creemos que podría tener esta visión de Dios desde esta filosofía? Bueno, pues bajo nuestro punto de vista yo creo que es la instancia crítica, es el papel que tiene la materia en nuestra propia ontología materialista, la materia trascendental, ¿no? Dios es ese lugar desde el cual todo lo que se ve en este mundo es mudable, es efímero y no por ello menos importante, ¿no? Y esto es lo que sería el catolicismo, ¿no? Si se puede decir así. A pesar de ser efímero hay que sostenerlo, o precisamente porque lo es, ¿no? Precisamente porque es efímero, lo que hagas que quede, ¿no? Que esté bien hecho, que pueda servir como ejemplo. Esta es la idea de los ejemplos. ¿Por qué hablar de las hazañas de los héroes? ¿Por qué fijarse en la antigüedad? Porque ellos habrán pasado, pero quedan sus obras, quedan sus ejemplos. Esto es constante en Antonio de Guevara, ¿no? A veces también, hablando de las críticas que se le suelen dedicar, se dice que por eso siempre está hablando de anécdotas y de curiosidades y que, bueno, es casi pues como un adorno, ¿no? El hecho de tener que estar citando a autores clásicos que, bueno, pues una vez que se da el argumento no hace falta, ¿no? Recargar tanto. Pero es que recarga normalmente, igual que les he dicho con lo de los saludos, haciendo una sucesión de las diferentes sociedades o de las diferentes civilizaciones o imperios que han crecido y fenecido, ¿no? O que se han constituido y que se han destruido. Entonces, esta visión histórica de lo que vamos a hacer está llamado a caer y no por eso vamos a dejar de intentarlo, ¿no? Y no por eso vamos a dejar de sostenerlo. Y es nuestra obligación. Bueno, pues esa idea de la memoria, que es la vida de la fama, claro, tan importante. Cuando decimos al final, si parece que se eclipsa esa otra vida, porque es un aprecio del mundo, como hemos dicho, si es este aprecio del mundo, ¿qué pasa con la vida eterna? ¿No? Pues parece que entonces se desprecia la vida eterna. No, pero creo que se la denomina de otra manera, ¿no? O se la empieza a ver con ese carácter que es la vida de la fama, que es, como hemos dicho, la propia historia, es la vida de las sociedades históricas, en la que los héroes, igual que cualquier otro hombre, son reproducibles, ¿no? Se pueden imitar. Y cualquier hombre puede querer saber de las vidas de los antiguos porque él mismo, en su individualidad, tiene importancia como perteneciente a una sociedad imperial que está repitiendo aquel imperio romano en el que se están basando. Entonces, podemos concluir diciendo, ¿por qué Antonio de Guevara es un autor que merece la pena leer? Porque al fin y al cabo, pues esa es la idea con la que Gadir ha reeditado esta obra, El reloj de príncipes y libro de Marco Aurelio, y es que es verdad que creemos que su época es parecida a la nuestra. Encontramos ciertos paralelismos, por supuesto que hay novedades, ¿no? No se trata tampoco de ver siempre reproduciéndose las mismas situaciones, ¿no? Y que la filosofía pueda ser perenne, pero qué duda cabe de que esta sociedad en la que hay tantos conocimientos, ¿no? Una actualidad tan compleja, pero que, hablando de una sociedad global, estamos todos preocupados por lo que ocurre en cada rincón del mundo, pues es necesaria esa visión imperial, esa visión sistemática, ¿no? El mundo no es un caos, no lo es. El caos es apariencia. Precisamente en las misceláneas, y Antonio de Guevara es lo que hace, esa aparente riqueza barroquismo, ¿no? De tantas cuestiones y todas tan diversas, parece que fueran un orden caótico, pero realmente no. Como decimos, está hablando para un príncipe que tiene que gobernar ese mundo, y eso hoy en día es la visión que en el fondo seguimos teniendo. Seguimos mirando a los líderes, ¿no? Escuchamos las palabras de un presidente, de un periodista, o sea, vemos a los actores políticos funcionando y estamos al tanto. O sea, y los medios de comunicación nos cuentan las cosas y tenemos, gracias a Internet, esa conexión con el resto de países, con las distintas lenguas, ¿no? El problema de la traducción, de saber qué se está diciendo, ¿no? Cómo nos están contando las noticias, y esto claramente, pues esa visión del cronista, que es Antonio de Guevara también. ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Dónde vamos a ir? Este mundo lo estamos haciendo nosotros y somos responsables. Y yo creo que eso es la labor que la filosofía, en el caso de los profesores que como yo estamos en un instituto, o en general, ¿no? Puedan realizar los periodistas o cualquier persona que escriba, ya que hemos dicho que Antonio de Guevara es como el modelo del escritor, pues tiene en cuenta
y es algo que ya Antonio Guevara estaba haciendo y que tenemos que vernos nosotros realmente haciendo algo parecido a lo que él estaba presentando, y que por eso no estaría mal que conociéramos nuestros primeros pasos, ¿no? Como españoles en el mundo, queriendo ver que hay más allá de nuestras fronteras, por decirlo así. Bueno, y ya con esto creo que puedo terminar. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Pilana por esta magnífica conferencia e invitación para sumergirnos en la lectura de Antonio de Guevara, ¿no? Y un poco así también quitarnos ese atávico complejo que a veces tenemos los españoles, ¿no? De que nuestros filósofos, nuestros clásicos filosóficos, pues no han llevado peluca, ¿no? Como Kant o Leibniz, sino que lo que han llevado han sido faldas, ¿no? Han sido españoles con faldas, ¿no? Que decía bueno, ¿no? Y que esa es nuestra tradición, igual que la de nuestros vecinos portugueses. Y muy bien, ¿no? Pues abrimos el turno de preguntas, y lo que sí que ruego es que antes de hablar hablen con el micro para que así quede grabado. A ver, hay aquí una tomada, luego allí había otra. Muy bien. Pues una gran conferencia. Y la verdad es que he leído poco a Antonio de Guevara, en textos sueltos y además a través de otras obras que hablan del pensamiento filosófico español, y algunas ideas de Gustavo Bueno, y creo que enlazan en gran medida con las que has dicho tú, sobre todo la idea del actualismo, que en la propia autodefinición que da Guevara de sí mismo son como modos de estar, y no le es ajeno ningún modo de estar, aunque tiene que clasificarlo para ver cuáles son compatibles y no son compatibles, porque en el fondo hay que imperar al final sobre ellos, ¿no? Pero la propia autodefinición que da, más que buscar una esencia sustancial definitiva, son como modos de estar que no hay que tomarlos como definitivos, como esa vida misma, ¿no? Pero que algo debe quedar claro y que debe ser ejemplo para los demás. Y además en la idea central pues se ve ese aprecio del mundo y que no es definitivo también, y enlazarlo además con pensadores casi contemporáneos poco después, como Pedro de Rivadeneira, que justamente hace una distinción que yo creo que se puede enlazar en gran medida con distinciones que tiene Antonio de Guevara, que es la de verdadero y falso y falsa razón de Estado. Como la idea de verdadera razón de Estado frente a Maquiavelo, que pone demasiado énfasis solamente en los aspectos técnicos o científicos, que podríamos decir hoy en día, y demás de la vida, incluida la medicina, se deja de lado el engranaje con los aspectos metapolíticos que debe tener en cuenta un imperio filosófico, que justamente debe ir más allá solamente de la razón de Estado instrumental o diapolítica pura, ¿no? Y se ve, yo creo, en gran medida esa idea de imperio filosófico también, pero claro, habría que leer más los textos y ver los matices, la idea de virtud, justamente como el aspecto moral que hay de fondo, que es justamente un aspecto metapolítico, pues hay que tenerlo en cuenta, no solamente la búsqueda de la riqueza o el dominio por sí mismo y demás, sino tener en cuenta esa vida que, aunque sabemos que vamos a morir, no por eso nos suicidamos, sino que queremos seguir viviendo. Y hay que desarrollarlo e integrar a los otros en lo que sea de integrable de ellos, no como hicieron los ingleses o los imperios depredadores, que a lo que no les valía, con esa razón puramente instrumental, se lo cargaban y lo quitaban de en medio, sino que había que integrar las lenguas, las costumbres, los hábitos, siempre que fueran compatibles con los modos de estar español, porque justamente, como sabemos, Gustavo Bueno dice que España se define sobre todo
como un modo de estar más que como un modo de ser o como una esencia sustancial. Y además, pues resaltando que no es supremacista, que no es racista y demás, ¿no? La idea de mestizaje, etcétera, etcétera, que va ligado al Imperio Español. Y poco más, o sea, simplemente hacer esos comentarios. Muy bien, muchas gracias. Pues me apunto lo de Pedro de Rivadeneira, porque no he nombrado a uno de los capítulos más famosos que está en la selección de Ángel Rosenblatt de la edición que hemos comentado, que es, como no, pues el discurso del villano del Danubio, que es un texto en el que parece mentira que los expertos digan que no tiene que ver con América, que realmente es una situación que recrea el antiguo Imperio Romano en su momento con los germanos. No, claramente Guevara está hablando de lo que está pasando en América. Es más, como tú dices, presentando, yo creo que se puede ver así, la diferencia entre el imperio generador y el imperio depredador. El villano en el Danubio es un personaje completamente ficticio. Lo primero, porque no se podría dirigir así a un rey ni hablar de esa manera, con esa sabiduría, ¿no? Claro, un bárbaro no te puede hablar como habla el villano del Danubio. Tampoco un indio podría hablar así a un español. Pero está diciendo ese villano que no quiere que le hagan pues todo eso que sabemos que podría hacer una política depredadora, como es utilizarles para trabajar en las minas, para sacar su riqueza y no considerarles parte de tu sociedad. O sea, yo quiero pertenecer a esta sociedad y entonces exijo el trato igual. Pues eso fue lo que hizo España, realmente, en la medida de sus posibilidades, por supuesto. Como decía, bueno, ¿no? La ley de inercia no se cumple, pero hay que tenerla en cuenta, pues esto es lo mismo. Tú tienes la idea de que el otro yo, como hemos dicho del ensayista, ¿no? Que habla como otro yo, que habla como un amigo, pues tú al indio le vas a considerar como un español en la medida de lo posible. Y según esa ley realmente funcionaban, es que hay que saberlo. Cuando se dice todo lo que pudiera ser de depredador en la política española, por supuesto, hay que reconocerlo, pero ¿y los castigos que tenían aquellos españoles que se aprovechaban de los indios? ¿Y qué se hacía con los hombres que violaban? ¿Qué se hacía con aquel político que se enriquecía y que le hacían unos juicios de asiento que se llamaban? Que como tú te hubieras enriquecido en el periodo en el que eras gobernador, ibas a la cárcel. Y por supuesto, fuera de allí, o sea, te traían a España, tú ya no ibas a estar en América. Eso era constante. Las leyes eran constantes, los castigos eran constantes. Entonces, esa labor de igual, no de igualitarismo, que suena mal, ¿no? Pero de generación, vaya, si es que es eso, ¿no? Es generar una sociedad como aquella de la que tú partes, para que te encuentres, mira, pues con la palabra del espejo, ¿no? Como un espejo en esa sociedad, pues el espejo de príncipes, el espejo de la nación. Yo también lo digo, que pasamos de los espejos de príncipes a los espejos de la nación, porque estos libros son espejo de cualquiera, son espejo de cualquier español que sepa español y pueda leerlo. Pues América era un espejo de España en el sentido de que tenía que haber dos lados divididos por el Atlántico en espejo, ¿no? Dos sociedades que se pudieran encontrar, que pudieran hablar la misma lengua y que se rigieran por las mismas leyes. Y durante 300 años, casi 400, fue posible. O sea, como dice Elvira Rocabarea, sí, lo extraordinario no es por qué cayó, sino cómo duró tanto. Y esto es lo que nosotros estudiamos, ¿no? Realmente, ¿qué hizo de esa sociedad el tener esa estabilidad, esa fuerza, como para que todavía podamos seguir viviendo de aquella labor, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por haberme citado a este autor, porque no lo tenía en cuenta. Falsa y verdadera razón de Estado, y aprovecho para reivindicar el texto del villano en el Danubio como un ejemplo de lo que sería la representación de un imperio generador, en el que el indio, en este caso, aunque aparezca como un bárbaro germano, te está exigiendo un trato de igual a igual con un español, como efectivamente los españoles sabían que había que hacer, ¿no? Porque así fue la política imperial española. Entonces, nada más. Muchas gracias, Carlos y Adriana, por vuestra amena charla. Bueno, yo soy el editor del libro, para quien no lo sepa,
Y quería comentar muy brevemente que aparte del encomiable esfuerzo de digitalizar toda la obra de Guevara, creo que tiene sentido seguir publicando libros de Guevara y de cualquier otro autor que esté digitalizado, porque la edición aporta cosas. Entre otras cosas, no sé si ha quedado claro, esto es una antología, una muy breve antología del original. El original tiene unas 1000 páginas. Y claro, la antología supone un trabajo del antólogo. Quiero indicar también a Ángel Rosenblatt, gran filólogo e historiador venezolano, que es el autor de esta antología, que la hizo en el año 1936, nosotros la vamos a recuperar ahora. Tiene un excelente prólogo muy breve, pero muy interesante, de Ángel Rosenblatt, y un prólogo no menos interesante y casi tan breve, el de Atilana, ¿no? Entonces, quiero decir que el producto editorial presenta un interés en sí mismo y bueno, ojalá a muchos de los lectores les lleve a consultar el original, porque uno lo que se queda leyendo esta antología es con ganas de saber más de Guevara, y de todas las antologías son realmente subjetivas, ¿no? Y bueno, yo mismo pues creo que echo de menos algunas cosas en esta antología, pero bueno, ahí queda eso. Yo creo que es una buena introducción. Y lo que hay detrás de esto, y enlazo con la pregunta que quería plantearte así brevemente a Atilana, porque no nos queda mucho tiempo, y la pregunta es de cuidado. Lo que hay detrás de esta edición es la intención de vindicar el pensamiento filosófico español, que está históricamente sin vindicar, está ausente de los manuales de filosofía de forma muy sorprendente, e incluso en gran parte de los propios manuales que se hacen en España. Sin embargo, hay un movimiento actualmente que está, parece que, redescubriendo esto. Pues a Guevara, a la Escuela de Salamanca y a tantos otros. Entonces, mi pregunta a Atilana es un poco: ¿cómo ves tú esto? ¿A qué atribuyes esa ausencia, digamos, de reconocimiento, incluso interno, ¿no? Porque, ¿y en qué punto ves que está esto y por dónde podemos avanzar? Gracias. Muchas gracias. Es verdad que hay un interés por el tema de España, es evidente, y por la reivindicación de nuestro papel en la historia y por tanto en la filosofía también, es verdad. Y yo, cuando pensamos en estas cosas, creo que no hay que pensar que hemos perdido el tiempo, ¿no? Porque se suele tener la idea de que bueno, pues esta laguna, digamos, o esta gran ausencia en los manuales de filosofía o en las historias o en nuestra propia consideración de nuestra historia como españoles, pues como digo, es un demérito y algo que hay que restañar, ¿no? O algo que debería de haber sido de otra manera, pero ha sido así. Y a mí me gusta pensar que, pues también estoicamente, que pasa así porque tiene que pasar. O sea, estamos en el momento, no es que haya que recuperar algo que no hemos hecho, porque sí que lo hicimos cuando lo tuvimos que hacer, pero pues los imperios sucesores o las sociedades que han combatido ideológicamente la labor española han también tenido su efecto, y en España pues ha influido el germanismo, podríamos decir, o el europeísmo, la filosofía que nos hace pensar que no tenemos filosofía, porque la filosofía de aquel momento católica, frente a la Reforma protestante, pues no era filosofía, y en cambio ha triunfado esa idea de que la filosofía pues es propiamente la filosofía europea. Pero esto realmente yo, por supuesto, lo conozco desde la labor de Gustavo Bueno, y la influencia de Bueno es evidente, pero es que está por llegar, en el sentido de que, como tú dices, esto es algo que se está empezando a hacer y que la recuperación de los autores es evidente. Hay nuevas ediciones de autores que hasta ahora son desconocidos. A ver, yo misma, en la medida de mis posibilidades, humildemente he colaborado con uno de estos autores desconocidos como Pedro Sánchez de Acre, pero es verdad que se están realizando ediciones modernas de nuevos filósofos, y se está recuperando algo que pues seguramente que sea el momento para hacerlo, porque hasta ahora no teníamos una filosofía que combatía esa ideología negro-legendaria como es el materialismo filosófico.
hablando de cómo Bueno, al presentar su idea de España, nos permite recuperar a estos autores, creo que es importante recuperarlos desde una filosofía. Y eso no es tan fácil, hay que hacerlo desde una filosofía. Y la reivindicación del siglo XVI y de nuestros clásicos ahora la podemos hacer. Quizás antes no podíamos porque estábamos vedados por esa, bueno, visión simplista de en Europa ha habido filosofía, es la francesa, es la alemana. Cuando vemos que los propios franceses, alemanes y demás eran los que traducían a Guevara y estaban al tanto de lo que se estaba publicando y su influencia fue tan poderosa que realmente, también esto es algo que hay que decir, nosotros hemos tomado ideas españolas sin saber que eran españolas. Eso es algo llamativo, ¿no? Mariana, pues claro, era el filósofo que los revolucionarios franceses tenían como ejemplo, precisamente por el tiranicidio. Entonces, cuando ellos estaban cortando la cabeza a su rey, se iban a Juan de Mariana, un seguidor de los espejos de príncipes, junto con Antonio de Guevara. Yo también lo digo en el prólogo, ¿no? Antonio de Guevara dice que al rey hay que castigarlo. Juan de Mariana, incluso si lo hacía mal, había que cortar, bueno, no decía cortarle la cabeza, había que liquidarlo, ¿no? La cuestión de con qué método ya es diferente. Pero quiero decir que es que los revolucionarios franceses están con Juan de Mariana. Entonces nos llega a través de ellos. Pues que nosotros directamente tratemos con estos autores, los reeditemos, estemos conscientes de este patrimonio, yo lo veo como la labor de la arqueología. Al final, tú puedes encontrarte con, yo qué sé, con un circo, con un teatro romano, y ahí ya vas a tener décadas y décadas de trabajo, ¿no? Pues a raíz de esta recuperación de la idea de España con la filosofía de Gustavo Bueno, esta labor de desescombro, ¿no? De recuperación, de poner en nuestra tradición este patrimonio inmenso, se está llevando a cabo y esperemos que siga. Y adelante, ¿no? Con esperanza, sí. Sí, hola, buenas tardes. Adriana, me ha gustado mucho tu charla, me parece que ha estado muy bien. Gracias. Que está muy bien trabada. Y nada, comentarte dos apuntes, pero bueno, ya lo has resaltado en alguna de tus respuestas. El primero acerca de tu inicio de la charla, donde hablaste de el gran número de libros que vendió este autor, y como te digo, ya lo has tocado, pero resaltar que quizá, y lo has comentado ahora, pueda venir por el tema del imperio. O sea, un autor que con esas dotes de comunicar y que toca una serie de temas y que resultan atractivos, como podemos ver en otros imperios, donde parece que todo el mundo pues, se enfoca hacia esos temas y acaba hablando de esas cosas. Otro ejemplo de la misma época, y que a mí me ha parecido curioso, es que con autores coetáneos a este autor, pues se habla mucho, por ejemplo, del tema de los pobres, y se discute de una forma muy abundante sobre qué hacer con los pobres, polémicas acerca de cosas que ahora nos pueden parecer tan curiosas, de si mantener a los pobres en un obispado o trasladarlos de uno a otro, y que en otro tema tan prosaico como es la economía, eran de los que se trataban en esa época, y en otras regiones de Europa se hablaban de esos temas. Después se trasladó y se cambió el parámetro, y en el imperio que sucedió, el imperio inglés, ya los pobres se trataron de otra manera. Pero que quizá el tema del imperio era un poco el que arrastraba, junto que los autores eran muy bien dotados para hablar de estas cosas, pero que el imperio arrastraba. Y otro detalle que te quería comentar era acerca de la figura del religioso, o del religioso de alto rango, como eran los obispos, que claro, podemos verlos de una manera diferente porque tenemos otra imagen, pero en esa época eran como una especie de altos funcionarios que estaban implicados en los puestos más altos de las mayores instituciones, consejos reales, casas de contratación, y que hablaban de estos temas como expertos que estudiaban estos temas. Entonces ahora
quizás nos puedan parecer curiosos, pero no sé si estás de acuerdo que en esa época eran auténticos expertos sobre temáticas, en este caso puede ser la moral, pero como te decía también puede ser en la economía, y que claro, era distinto por la estructura del imperio en esa época, que tenía imbricada como una columna que era la columna religiosa, pero que tenía un nivel práctico que era muy grande, tenía como apartado temas prácticos para que los tratasen, los estudiasen y legislasen y aconsejasen sobre ellos. Era por pedirte tu opinión. Sí, sí, tienes toda la razón. Yo siempre lo he visto así. A mí también me costó quitarme las anteojeras de la visión negativa del hombre de iglesia y también tenía pues esa ingenuidad de la Ilustración, de pensar que si eran religiosos pues ya de alguna manera estaban tocados, ¿no?, por una visión oscurantista y demás. Y cuando te das cuenta, como tú has dicho muy bien, que son como funcionarios del Estado, con la idea que de forma tan brillante, presentado, ¿no?, por Dios hacia el imperio, cuando están tan involucrados con que realmente el Estado funcione y la educación es una de las funciones del poder más importantes. Si la Iglesia sostenía la educación, claro, es que son nuestros antecedentes, ¿no? Los profesores de secundaria, pues somos una especie de sucesores, ¿no?, de aquello. Es verdad, sí, totalmente de acuerdo, son como funcionarios, completamente. Y además porque están volcados y porque es eso, como decimos, ¿no?, si es que cronista, capellán, acompañando en los viajes, elaborando los discursos, pues realmente es una vida en el que el detalle de la vida de iglesia, como nosotros hoy lo tenemos tan deformado, no lo sabemos encajar bien. Entonces hay que hacer esa labor también de eliminación de esa visión oscurantista, es verdad. Y respecto a lo de los pobres, es verdad que el libro de Luis Vives, de Subventione Pauperum, no lo he leído y es un tema que es súper importante, me alegro que lo digas, pero yo no lo he tratado, no te sé decir, pero es verdad. Lo que sí que he leído algo es que, y me encuentro en los autores de la miscelánea en general, son las loas al trabajo. Es la idea de que, claro, según esta idea de que el hombre es hijo de sus obras y que realmente uno no es de quién es hijo, ¿no?, sino qué hace con su vida, y eso se labra gracias a tu propia vida, esa idea de la vida, ¿no?, las hazañas de los héroes, pero del más vulgar monaguillo o Lazarillo de Tormes. Claro, las vidas, todas las vidas importan. Es que es muy bonito lo de la picaresca porque es la idea de cómo, que yo creo que lo dice Unamuno en algún momento, pues la vida de Cristo es el ejemplo. Entonces cualquier vida tiene su evangelio, ¿no?, tiene su novela, tiene su papel. Entonces el soldado, el lazarillo, cualquier vida es importante y ellos mismos las escriben, los propios soldados, ¿no? O sea, los cronistas de Indias, pues es gente que escribe su vida, no son letrados, no son escritores, pero escriben su vida porque realmente consideran que el rey tiene que conocerla, es importante. Entonces eso está muy bien, por lo que decimos del trabajo. Pero del asunto de los pobres, te agradezco que lo digas, no lo he estudiado y es muy importante, es verdad. Y es un asunto de estas sociedades, claro, con bolsas de población de alguna manera marginales que no pueden estar simplemente ahí mantenidos, ¿no?, como quieren hacer ahora, con el sueldo universal, ¿no?, de tenernos aquí como si fuéramos rentistas, así, en plan vago. Pues ¿qué vida es esa, no? ¿Qué vida es esa? Es una idea de la vida nada que ver con esta idea de la filosofía española clásica, claro. Pero bueno, te agradezco el comentario, muchas gracias. Así nada, lo primero, pedirte perdón por preguntarte el nombre cuando lo he leído y eres la presidenta, vamos, que es que me ha encantado, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias. Soy seguidora, rayando o ya traspasando lo fanático de Gadir, por la amistad también con Javier. Me ha encantado la presentación y me he quedado sobre todo con la introducción de las 3 facultades de las que has hablado. Yo estudié Derecho y tuve la suerte de coincidir con nuestro actual obispo en filosofía.
filosofía que nos encantaba a los dos y sobre todo el derecho natural, que es un poco lo mismo, solo que en primero de carrera se hablaba de derecho natural y luego de filosofía. Entonces voy a hacerlo más breve, aunque hablaría muchísimo contigo, pero no ese foro y perdóname el resto, pero bueno, encantada de veros la mayoría porque coincidimos mucho, porque Agadir une muchísimo también en humanismo, ¿no? Y entonces enlazando e intentando no dispersarme mucho, enlazando con esto, porque me lo he planteado a lo largo de toda la presentación y la conferencia. ¿Existe alguna posibilidad de que enlacéis precisamente con la Iglesia actual en España para hacer estas presentaciones y demás? Y lo digo porque muy convencida de que es posible, porque yo me enteré de que mi compañero José Colacano, sí, pero era cura en la Iglesia del Perpetuo Socorro, precisamente haciendo una presentación de la labor económica de la Iglesia. Ahora mismo siento muchísimo decir que presentaba y demás, porque bueno, pues fue hace muchos años que yo actuaba como mediadora sobre todo. Pero me parece una posibilidad muy buena y muy necesaria, sobre todo porque yo tengo labor, digamos, de voluntariado, pero bueno, lo dicen, da lo mismo, o sea, suena mucho más bonito como voluntariado, en dar clases de derechos humanos en cuarto de la ESO y demás en colegios públicos. Entonces, como soy una confiada absoluta, también por la intervención de la persona que ha hecho la primera intervención, que me ha encantado, de que la vida realmente es lo que une, y sobre todo también la asunción de que la muerte es una parte de un camino, el que quiera creer más o allá y respetar sobre todo. Bueno, pues yo creo que es una posibilidad muy buena el unir todos esos puntos e intentar a través de la... No sé, ahí lo dejo, es una pregunta que a lo mejor resulta un poco difícil o tonta hacerla, pero me perdonáis, pero bueno, es que es más que pregunta pasión, ¿no? Porque se siga adelante en este camino de la enseñanza del humanismo, ¿no? Claro. Sí, no, muy pertinente, no, nada de pedir perdón, claro que sí. Se puede decir, yo creo que hay ya ciertos artículos de Gustavo Bueno ya publicados en editoriales o conferencias dadas por instituciones ligadas a la Iglesia o al interés por el catolicismo, por la filosofía católica, como por ejemplo el libro Dios sabe a la razón, el comentario del Papa Benedicto XVI, y ese es un artículo muy importante de Gustavo Bueno, muy importante respecto a esta defensa de la razón católica. En varias conferencias, se puede decir que más de una seguro que ha hablado sobre el aborto, sobre la visión materialista del aborto y de cómo pues, personas católicas pueden encontrar puntos de unión respecto a esa defensa de la vida humana, y seguro que se me escapa alguna más. O sea, quiero decir que esta colaboración creo que ha existido puntualmente personas, ¿no? que están interesadas en el materialismo filosófico desde el catolicismo. Bueno, por supuesto, un profesor del CEU como Otero Novas, que siempre valoró sumamente a Gustavo Bueno, ha sido invitado. Quiero decir que a través de instituciones académicas, personales, incluso ediciones, ¿no? de artículos, de colaboraciones de Gustavo Bueno, pues esto ya es una realidad. Entonces, claro que sí, hay que profundizar en ello y hacer todo lo que sea posible para unar fuerzas. Pues dándote las gracias a Tirana por esta magnífica presentación. Simplemente de dos anuncios. Les invitamos en primer lugar a los siguientes diálogos filosóficos que ya aparecen anunciados en la página web de la Fundación Gustavo Bueno. El siguiente será el viernes 21 de noviembre, donde Miguel Ángel Castro Merino presentará su libro Antipsicología, desnudando la conducta, donde hace una revalorización del conductismo desde el punto de vista de la psicología y de la filosofía. Y luego el martes 16 de diciembre, para cerrar este primer trimestre, Luis Carlos Martín Jiménez, también de la Fundación Gustavo Bueno, hablará de teoría materialista del signo. Entonces les invitamos a que sigan viniendo y simplemente pues me despido recordándoles que
si lo desean, pueden adquirir el libro al final, a la salida de la sala. Y asimismo recordarles que si también lo desean pueden colaborar con el sostenimiento de estos actos, que la Fundación Gustavo Bueno no tenemos unos ingresos estatales, ¿no? Pues colaborando también, si así lo desean, con el sostenimiento de los mismos. Pues en casi lo que parece un cepillo eclesiástico, ¿no? Pero es la forma de que nos podamos seguir reuniendo y dialogando en estos diálogos filosóficos. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Elena.